Eran las 11:23 de la mañana cuando presencié algo que la medicina no puede explicar. Esperanza Morales llevaba 3 días en estado catatónico en el Hospital Civil de Guadalajara, sin responder a ningún estímulo después de su intento de suicidio. Su bebé, Mateo, lloraba en los brazos de su abuela, que sostenía una medalla de San Miguel Arcángel entre sus dedos temblorosos. Yo ya había agotado todos los protocolos psiquiátricos. Y entonces sucedió. Una luz dorada llenó la habitación, un perfume de rosas apareció de la nada, y Esperanza abrió los ojos con una fuerza que jamás olvidaré. Tomó a su hijo y dijo con absoluta claridad: mi hijo, mi Mateo. Soy el doctor Gabriel Hernández, y durante 15 años creí que la mente humana era solo química cerebral, hasta ese momento que lo cambió todo. Si alguna vez te has preguntado si existe algo más allá de la ciencia, acompáñame en esta historia. Mi nombre es doctor Gabriel Hernández, y desde hace 15 años dedico mi vida a la psiquiatría perinatal en el Hospital Civil de Guadalajara. Egresado de la UNAM, siempre fui el médico al que mis colegas recurrían para los casos más difíciles de depresión posparto. Mi reputación se construyó sobre una base sólida, protocolos estrictos, medicación precisa y un enfoque científico que no dejaba espacio para supersticiones. Crecí en una familia católica, pero la medicina me enseñó a separar la fe de la ciencia. Para mí, los trastornos mentales eran simples desequilibrios químicos, serotonina, dopamina, neurotransmisores, nada más. Cuando las familias llegaban hablando de oraciones o de santos, yo lo respetaba, pero internamente lo descartaba como un placebo psicológico. Mi esposa, Carmen, siempre me decía que yo era demasiado bueno en lo que hacía, pero que había perdido la capacidad de ver más allá de los libros de medicina. Gabriel, solía decirme, no todo en la vida tiene una explicación científica. Yo sonreía y cambiaba de tema. Hasta aquella mañana de septiembre, cuando Esperanza Morales llegó a mi consultorio, el sonido de los pasos en el pasillo resonaba más fuerte de lo normal. Era septiembre de 2024 y el calor de Guadalajara hacía que el aire dentro del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde se sintiera más pesado de lo habitual. Las ventanas del 5º piso dejaban entrar la luz dorada de la mañana, pero no aliviaban el peso que yo sentía en el pecho desde que recibí la llamada de la enfermera María del Carmen a las 7:30. Doctor Gabriel, tiene que venir de inmediato. La paciente Esperanza Morales está en estado crítico. Cuando llegué a la habitación 507, me encontré con una escena que me perturbó profundamente. Esperanza estaba recostada en la cama, con la mirada completamente vacía, fija en el techo. Su esposo, José, sostenía al bebé Mateo, que lloraba sin cesar, un llanto desesperado que parecía reflejar la angustia de todos los presentes. Su suegra, María, estaba sentada en una silla de plástico junto a la cama, aferrando con fuerza una medalla de San Miguel Arcángel, sus dedos temblorosos, murmurando oraciones en voz baja que mezclaban español y náhuatl, una tradición que siempre ha respetado, pero que jamás había. El olor del desinfectante hospitalario se mezclaba con el suave perfume de rosas que María había traído en su bolso, junto con otras ofrendas que consideraba esenciales para la recuperación de su nuera. Era común que las familias mexicanas llevaran elementos espirituales al hospital, una práctica cultural que yo toleraba como médico, aunque internamente la consideraba irrelevante para el tratamiento científico. Esperanza había llegado por primera vez a mi consultorio 3 semanas antes, traída por su familia, tras episodios cada vez más intensos de depresión posparto. Lo que comenzó como una melancolía típica después del nacimiento de Mateo, se había transformado en algo mucho más grave. Hablaba de no reconocer a su propio hijo, de escuchar voces que le decían que el bebé no era suyo, de una oscuridad que la consumía por dentro. En la primera consulta, apliqué todos los protocolos que aprendí en la UNAM y que perfeccioné a lo largo de mis 15 años de práctica. Le prescribí sertralina combinada con terapia cognitivo-conductual. Esperanza mostró señales de mejoría en las primeras 2 semanas, pero algo cambió drásticamente en la tercera. No ha dormido en 4 días, me dijo José aquella mañana, con los ojos enrojecidos por el cansancio. Mira al bebé como si fuera un extraño. Anoche intentó salir por la ventana del departamento. Su voz se quebró al contarme los detalles. Dijo que tenía que devolver al niño de donde vino. Fue entonces cuando decidí internarla de inmediato. La situación había escalado a una psicosis posparto con ideación suicida, una emergencia que requería contención y medicación intensiva. Pero ahí, en esa calurosa mañana de septiembre, viendo a Esperanza completamente catatónica, empecé a sentir por primera vez en mi carrera una sensación que no sabía definir.
La medicina estaba llegando a sus límites. María continuaba con sus oraciones, ahora más intensas, invocando específicamente a San Miguel Arcángel para luchar contra las tinieblas que envolvían a su hija. Era una devoción profundamente arraigada en la cultura mexicana, especialmente en Guadalajara, donde las tradiciones espirituales conviven de forma natural con la modernidad urbana. Mientras yo ajustaba la dosis de antipsicóticos y ansiolíticos, ella sostenía aquella medalla como si fuera un escudo invisible. Lo que más me inquietaba en ese momento no era solo el estado clínico de Esperanza, sino algo indefinible que flotaba en el aire de la habitación 507. Era como si todas mis certezas médicas estuvieran siendo puestas a prueba por una fuerza que no podía identificar ni medir. El primer intento de fuga fue la señal de alarma que debía haber tomado mucho más en serio. 3 días antes de la hospitalización definitiva, Esperanza había llegado a mi consultorio particular, acompañada de José y de su suegra, María. Era una tarde especialmente calurosa de septiembre, y el aire acondicionado del 5º piso del edificio médico apenas lograba refrescar el ambiente. El Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, donde también atendía, tiene una arquitectura centenaria que guarda historias de generaciones. Paredes gruesas de adobe que mantienen la temperatura más estable que los edificios modernos donde paso mis consultas privadas. Ese día, Esperanza estaba distinta. Sus ojos, antes solo melancólicos, ahora tenían una inquietud que me hizo ajustar mi enfoque clínico. Sostenía a Mateo de forma mecánica, como si fuera un objeto que debía cargar, y no el hijo que había gestado. El bebé, por su parte, lloraba sin descanso, con ese tipo de llanto que parece amplificar el desespero emocional de la madre. «Doctor Gabriel», dijo José, «no ha dormido. Camina por la casa de madrugada, hablando sola. Ayer la encontré en la cocina, a las 3 de la mañana, mirando los cuchillos». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Era el primer indicio claro de ideación suicida, o peor, homicida. María, la suegra, permanecía en silencio en la silla de al lado, pero sus manos no dejaban de moverse. Siempre llevaba una bolsa de tela bordada, típica de las mujeres mayores de Guadalajara, de donde sacaba su medalla de San Miguel Arcángel. Era una pieza antigua, probablemente heredada, con detalles desgastados por el tiempo y la devoción. En las tradiciones mexicanas, especialmente en Jalisco, San Miguel Arcángel se invoca específicamente contra las tinieblas espirituales, una interpretación cultural de lo que, en medicina, clasificamos como trastornos psiquiátricos. Ella dice que el bebé no es suyo, continuó José, que alguien cambió a su hijo por otro, que el verdadero Mateo está en algún lugar esperándola. Era psicosis posparto en estado avanzado, delirios de sustitución que podían derivar en conductas peligrosas tanto para la madre como para el niño. Esperanza permaneció callada casi toda la consulta. Cuando por fin habló, su voz fue un susurro áspero. «Doctor, escucho voces. Me dicen que si devuelvo a este niño, mi verdadero hijo va a aparecer». Sus palabras me helaron. En psiquiatría perinatal sabemos que, cuando una madre con depresión posparto desarrolla delirios sobre que el bebé no es suyo, el riesgo de infanticidio aumenta drásticamente. Aumenté de inmediato la dosis de antipsicóticos y prescribí ansiolíticos de acción rápida, pero algo dentro de mí me decía que estábamos corriendo contra el tiempo. La medicina tiene protocolos claros para estos casos, pero esa tarde, viendo a Esperanza sostener a Mateo sin el más mínimo vínculo maternal visible, sentí por primera vez que mis 15 años de formación quizá no serían suficientes. María rompió finalmente su silencio cuando estábamos por concluir la consulta. «Doctor, con todo respeto, mi nuera necesita algo más que medicinas. Hay fuerzas trabajando en su contra que la medicina no ve». Normalmente, habría descartado ese comentario con cortesía, atribuyéndolo a una superstición cultural. Pero en ese momento, frente al estado tan deteriorado de Esperanza, sus palabras resonaron en mí de una forma extraña. José me buscó en el pasillo al salir. «Doctor, por favor, si ella empeora, ¿podemos internarla? Tengo miedo de lo que pueda pasar». Su expresión de pánico era genuina. Un hombre joven, trabajador de la construcción, enfrentado a una situación que estaba completamente fuera de su comprensión y control. Fue entonces cuando decidí mantener contacto diario con la familia. Algo me decía que Esperanza caminaba rápido hacia un precipicio y que, llegado el momento crítico, unos segundos podrían marcar la diferencia entre la vida y la muerte. 2 días después, mi teléfono sonó a las 6:30 de la mañana. La llamada llegó justo cuando menos la esperaba. Eran las 6:30 de la mañana de un jueves de septiembre, y yo
Aún estaba tomando café en la cocina de mi casa cuando mi celular vibró insistentemente sobre la barra de mármol. El nombre José Morales apareció en la pantalla y de inmediato sentí un nudo en el estómago. Las familias no llaman a esa hora con buenas noticias. La voz de José estaba quebrada por el desespero. Doctor Gabriel, por favor, venga rápido al hospital. Esperanza intentó tirarse por la ventana durante la madrugada. 15 minutos después, corría por los pasillos del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, subiendo las escaleras hasta el 5º piso, porque el elevador parecía tardar una eternidad. El aire matinal de septiembre en Guadalajara todavía guardaba la humedad de la noche anterior, y aunque la temperatura era agradable para la temporada, alrededor de 26 degrees en el día y 15 degrees en la madrugada, sentía gotas de sudor recorriéndome la espalda por la ansiedad. Cuando llegué a la habitación 507, encontré una escena que quedaría grabada para siempre en mi memoria. Esperanza estaba inmovilizada en la cama con correas de seguridad en muñecas y tobillos, un protocolo estándar para pacientes con riesgo de autolesión, pero que siempre me provocaba un malestar emocional profundo. Sus ojos estaban completamente vacíos, fijos en el techo, como si se hubiera desconectado del mundo exterior. Era una catatonia aguda, resultado del trauma psicológico combinado con el avance de la psicosis posparto. María, su suegra, estaba sentada en una silla de plástico junto a la cama, aferrando con más fuerza que nunca su medalla de San Miguel Arcángel. Sus oraciones ahora eran más intensas, mezclando español y náhuatl en una cadencia desesperada que se expandía por las paredes de la habitación. En la cultura mexicana, especialmente en Jalisco, es común que las generaciones mayores recurran a prácticas espirituales ancestrales en momentos de crisis extrema. María invocaba específicamente a San Miguel Arcángel como defensor contra las tinieblas espirituales, una interpretación cultural profundamente arraigada para describir situaciones que exceden la comprensión médica convencional. José me relató los detalles de la noche anterior con la voz temblorosa. Esperanza se había despertado a las 2 de la madrugada en un estado de agitación extrema, gritando que necesitaba devolver al niño que no era suyo. Cuando intentó calmarla, ella corrió hacia la ventana del departamento, en el 3er piso, logrando abrirla por completo antes de que él la sujetara con fuerza. Doctor, me dijo, tenía una fuerza que nunca le había visto. Parecía que ya no era ella la que estaba ahí. El relato de José me preocupó profundamente, porque la fuerza física inusual durante episodios psicóticos puede indicar una escalada peligrosa del cuadro. De inmediato aumenté la dosis de haloperidol y prescribí benzodiazepinas de acción rápida para controlar la agitación. Pero mientras ajustaba la medicación, una sensación extraña comenzó a instalarse en mi pecho. Por primera vez en 15 años de carrera, sentía que los protocolos médicos tal vez no fueran suficientes para lo que estaba ocurriendo con Esperanza. Mateo, el bebé de 3 meses, estaba en brazos de su abuela, llorando sin pausa. Era un llanto distinto, más agudo, más desesperado, como si percibiera la angustia emocional que flotaba en el ambiente. En psiquiatría perinatal, sabemos que los bebés son extremadamente sensibles al estado psicológico de la madre, pero el llanto de Mateo tenía algo que me perturbaba de manera inexplicable. El doctor Carlos Mendoza, colega de urgencias, me buscó en el pasillo tras evaluar a Esperanza. Gabriel, dijo bajando la voz, he visto muchos casos de psicosis posparto, pero en ella hay algo diferente. Los exámenes neurológicos están normales, los indicadores bioquímicos también, pero parece como si algo que no podemos identificar la hubiera tomado. Sus palabras reflejaban exactamente lo que yo estaba sintiendo, aunque mi formación científica se resistía a aceptarlo. Fue en ese momento cuando María se acercó a mí en el pasillo, sosteniendo la medalla entre los dedos. Doctor Gabriel, dijo con una seriedad que me obligó a escucharla, mi nuera no está solo enferma de la cabeza. Hay fuerzas espirituales trabajando en su contra, y si no pedimos ayuda más allá de la medicina, la vamos a perder. Normalmente habría respondido con una sonrisa cortés y habría cambiado de tema, pero algo en su tono, una mezcla de urgencia y sabiduría ancestral, me hizo dudar. Aquella mañana cálida de septiembre, de pie en el pasillo del Hospital Civil de Guadalajara, mirando por la puerta entreabierta a Esperanza catatónica en la cama, sentí por primera vez en mi carrera que estaba enfrentando algo que iba más allá de mi comprensión médica. Era como si todas mis certezas científicas estuvieran siendo puestas a prueba por una realidad que no sabía. Los protocolos médicos estaban fallando de una forma alarmante,
Habían pasado 72 horas desde que Esperanza fue internada en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, y su condición clínica seguía deteriorándose a pesar de todos los tratamientos convencionales que apliqué. La psicosis posparto, que normalmente responde bien a los antipsicóticos de alta potencia, parecía resistir por completo la medicación. Aumenté la dosis de haloperidol hasta el máximo tolerado, lo combiné con benzodiazepinas de acción rápida, implementé terapia electroconvulsiva como último recurso. Nada funcionaba. La habitación 507 se había convertido en un campo de batalla entre la ciencia y lo inexplicable. Las paredes centenarias de este hospital, construido por el obispo Antonio Alcalde en el siglo XVIII, parecían absorber toda la angustia que flotaba en el ambiente. La arquitectura colonial, con sus pasillos amplios y techos altos, normalmente transmitía una sensación de calma a los pacientes, pero en esos días, cada eco de pasos en el pasillo me recordaba que el tiempo se estaba agotando. Esperanza llevaba más de 48 horas en un estado catatónico profundo. Sus ojos estaban abiertos, pero completamente desconectados de la realidad. Una mirada vacía que me perseguía cada vez que entraba al cuarto. En psiquiatría perinatal, sabemos que la catatonia puede ser un mecanismo de defensa cuando la mente no logra procesar una realidad traumática, pero jamás había visto un caso tan resistente a los tratamientos estándar. José permanecía junto a la cama, sosteniendo al pequeño Mateo, que lloraba casi constantemente. Era un llanto distinto a cualquiera que hubiera escuchado en mis 15 años tratando familias, un sonido agudo y desesperado, que parecía expresar no solo hambre o incomodidad, sino una angustia existencial profunda. Los estudios muestran que los bebés son extremadamente sensibles al estado emocional de sus madres, pero el llanto de Mateo tenía algo que iba más allá de cualquier explicación científica convencional. María, su suegra devota, había intensificado sus oraciones de forma impresionante. Su medalla de San Miguel Arcángel, que me contó haber traído de una peregrinación especial al santuario de San Miguel del Milagro en Tlaxcala, estaba constantemente en sus manos. En México, especialmente en la región de Jalisco, la devoción a San Miguel Arcángel tiene raíces profundas que se remontan a sus apariciones en 1631 a un joven llamado Diego Lázaro. María lo invocaba específicamente como defensor contra las tinieblas espirituales, una interpretación cultural que siempre consideré folclore religioso, pero que en ese momento empezaba a resonar de manera extraña en mi mente científica. El doctor Carlos Mendoza, colega neurólogo, había realizado todos los estudios posibles: resonancia magnética, electroencefalograma, análisis bioquímicos completos. Todos los resultados eran normales. Gabriel, me dijo en una conversación privada en el pasillo, he atendido cientos de casos de trastornos psiquiátricos, pero en esta paciente hay algo que no logro identificar. Es como si estuviera ausente de una forma que va más allá de la catatonia convencional. La jefa de enfermería, Leticia González, una profesional con más de 20 años de experiencia en psiquiatría, también había notado algo inusual. Dr. Gabriel, me confió, he cuidado a muchas pacientes con psicosis posparto, pero nunca sentí una energía tan pesada al entrar a una habitación. Las demás enfermeras lo comentan también. Hay algo en el ambiente que nos inquieta. Sus palabras me perturbaban porque Leticia siempre fue una profesional extremadamente racional y objetiva. En la cultura mexicana, especialmente en Guadalajara, es común que las familias lleven elementos espirituales al hospital. Pero María había intensificado sus prácticas de una forma que llamaba la atención. Trajo agua bendita de distintos santuarios, pequeñas imágenes de santos, y dedicaba horas enteras a oraciones que mezclaban español con frases en náhuatl, una tradición ancestral que había aprendido de su abuela. Doctor, me dijo con una seriedad que no le había visto antes, mi nuera no está solo enferma, hay fuerzas trabajando contra ella que la medicina no puede ver. Esa tarde calurosa de septiembre, de pie frente a la ventana de la habitación 507, observando a Esperanza completamente inmóvil en la cama, sentí por primera vez en mis 15 años de carrera que me enfrentaba a algo que trascendía por completo mi formación médica. Las estadísticas indican que la psicosis posparto afecta solo al 0.1 o 0.2% de las mujeres, pero ninguna cifra explicaba por qué todos los protocolos estaban fallando al mismo tiempo. Esa noche, mi esposa Carmen me llamó preocupada por mi estado emocional. Gabriel, estás distinto. Nunca te vi tan afectado por un caso clínico. No supe cómo explicarle que, por primera vez en mi vida, estaba cuestionando si la medicina por sí sola sería suficiente para salvar a Esperanza. El día siguiente sería decisivo,
aunque aún no imaginaba que también sería el día en que todo cambiaría para siempre. La decisión más difícil de mi carrera estaba por llegar. Era viernes por la mañana, cuarto día de hospitalización de Esperanza en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, y yo sabía que estaba frente a una encrucijada profesional que definiría no solo el futuro de mi paciente, sino también quién era yo como médico. Los reportes clínicos que revisaba sobre mi escritorio eran implacables. Todos los protocolos psiquiátricos convencionales habían fracasado. La psicosis posparto de Esperanza mostraba una resistencia a los tratamientos que jamás había encontrado en 15 años de práctica médica. El doctor Carlos Mendoza, mi colega neurólogo, había completado la batería de estudios complementarios la noche anterior: resonancia magnética cerebral, electroencefalograma, análisis bioquímicos extensos, pruebas hormonales. Todos los resultados estaban rigurosamente normales. Gabriel, me dijo en el pasillo, desde el punto de vista neurológico no hay nada que explique su estado catatónico. Es como si la mente de Esperanza se hubiera desconectado de una realidad que no puede procesar. Sus palabras resonaron en mí con una fuerza perturbadora, porque confirmaban lo que mi instinto médico ya sospechaba. Estábamos lidiando con algo que trascendía las explicaciones científicas convencionales. La temperatura en Guadalajara, a finales de septiembre, oscilaba entre 28 Kunzmann durante el día y 18 de Kunzner de madrugada, típica de la estación seca que antecede las lluvias de octubre. Pero en la habitación 507, el aire siempre parecía más pesado, impregnado de una tensión inexplicable que todos los profesionales comentaban. La jefa de enfermería, Leticia González, una mujer con más de 20 años de experiencia en psiquiatría hospitalaria, me buscó en la guardia de la mañana con un gesto preocupado. Doctor Gabriel, nunca sentí una energía tan opresiva al cuidar a una paciente. Otras enfermeras han comentado lo mismo. Hay algo en el ambiente que nos inquieta, sin razón aparente. José prácticamente hacía guardia constante junto a la cama de Esperanza. Su rostro mostraba signos evidentes de agotamiento físico y emocional. Ojeras profundas, barba sin afeitar, manos temblorosas que revelaban el límite de su resistencia psicológica. Como trabajador de la construcción, estaba acostumbrado a situaciones físicamente exigentes, pero la degradación mental de su esposa lo dejaba completamente desorientado. Doctor, me dijo con la voz quebrada, esta no es la Esperanza que yo conozco. Es como si la hubieran reemplazado por alguien que no puede volver a casa. Mateo, el bebé de 3 meses, seguía llorando sin cesar, incluso cuando todas sus necesidades básicas, comida, sueño, higiene, estaban cubiertas. Era un llanto agudo y desesperado que atravesaba las paredes del hospital y creaba una atmósfera de angustia constante. En la literatura médica sobre psicosis posparto, sabemos que los bebés son extremadamente sensibles al estado emocional de la madre. Pero el llanto de Mateo tenía algo que me perturbaba profundamente. Era como si él percibiera algo que los adultos no podíamos identificar ni nombrar. María, la suegra devotísima de Esperanza, había intensificado sus oraciones de una manera que llamaba la atención en todo el hospital. Su medalla de San Miguel Arcángel, que me contó haber traído de una peregrinación al santuario de San Miguel del Milagro en Tlaxcala, estaba siempre en sus manos. Según la tradición católica mexicana, San Miguel Arcángel se apareció 3 veces a un joven llamado Diego Lázaro en 1631, precisamente en la región de Tlaxcala, prometiendo aguas milagrosas para toda clase de enfermedades. María lo invocaba como guerrero contra las tinieblas espirituales, una interpretación profundamente arraigada en la tradición religiosa de Jalisco. Durante mi formación en la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, y a lo largo de 15 años de práctica psiquiátrica, siempre mantuve una separación rígida entre ciencia y fe. Consideraba los elementos espirituales como folclore cultural respetable, pero clínicamente irrelevante. Aquella mañana, sin embargo, mientras revisaba los datos clínicos de Esperanza y escuchaba las oraciones intensas de María resonar en el pasillo, sentí por primera vez una fisura en esa certeza que había definido mi identidad profesional. El protocolo médico para la psicosis posparto resistente a medicamentos contemplaba solo una alternativa: terapia electroconvulsiva más agresiva o traslado a una unidad psiquiátrica especializada en casos crónicos. Pero algo en mi interior, una intuición que no podía nombrar ni medir, me decía que Esperanza necesitaba un enfoque que la medicina convencional no ofrecía. Era como si todos mis años de formación científica estuvieran siendo cuestionados por una realidad que no sabía interpretar.
En ese momento, de pie junto a la ventana de mi consultorio, observando el movimiento de las calles de Guadalajara allá abajo, tomé una decisión que cambiaría para siempre mi comprensión sobre los límites de la medicina. Darle un día más para intentar algo distinto, aún sin saber con exactitud qué sería ese algo distinto. Era viernes, y si no había mejora para el lunes, estaría obligado a trasladar a Esperanza a una institución de larga estancia. Lo que no imaginaba era que ese fin de semana ocurriría algo que desafiaría todas mis convicciones sobre la ciencia, la fe y los misterios inexplicables de la mente humana. Sábado por la mañana, 10:30, y yo estaba en la habitación 507 del Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, revisando el caso de Esperanza por enésima. Las paredes centenarias de este hospital, construido por el ilustre obispo Antonio Alcalde en 1787, parecían devolverme cada angustia acumulada a lo largo de esos 4 días imposibles. La arquitectura colonial, con sus pasillos amplios y techos altos, que normalmente transmitía calma a los pacientes, ahora amplificaba cada sonido: el llanto incesante de Mateo, las oraciones susurradas de María, los pitidos de los monitores que registraban los signos vitales inalterados de Esperanza. El doctor Carlos Mendoza me había llamado la noche anterior para discutir el caso. Gabriel, su voz sonaba tan cansada como yo me sentía. Revisé todos los estudios por 4ª vez. Neurológicamente, todo normal. Bioquímicamente, perfecto. Es como si el cerebro de Esperanza simplemente hubiera decidido desconectarse de la realidad. Sus palabras confirmaban lo que mi instinto médico ya sabía, pero que mi formación científica se resistía a aceptar. Estábamos frente a algo que trascendía por completo los protocolos psiquiátricos convencionales. La jefa de enfermería, Leticia González, llegó para el turno matutino con una expresión aún más preocupada que en días anteriores. Durante nuestra conversación en el pasillo, me confesó algo que me heló las. Doctor Gabriel, otras pacientes del piso han empezado a ponerse inquietas. 3 mujeres en el posparto han tenido sueños extraños las 2 últimas noches. Todas soñaron unas sombras oscuras se llevaban a. Nunca vi algo así. Era imposible ignorar la coincidencia perturbadora. El estado de Esperanza parecía estar afectando el ambiente del hospital de una forma que no podía explicarse. José seguía en vigilia constante, pero su estado físico se deterioraba visiblemente. Como trabajador de la construcción, estaba acostumbrado a jornadas extenuantes, pero el desgaste emocional de ver a su esposa en catatonia profunda lo estaba consumiendo de otra manera. Doctor, me dijo, sosteniendo a Mateo con las manos temblorosas, a veces siento como si Esperanza estuviera atrapada en un lugar al que no podemos llegar, como si estuviera gritando por ayuda desde un sitio que la medicina no ve. María había intensificado sus oraciones durante el fin de semana de forma impresionante. Su medalla de San Miguel Arcángel, traída especialmente de una peregrinación al santuario de San Miguel del Milagro en Tlaxcala, estaba siempre en sus manos mientras recitaba plegarias que mezclaban español con frases en náhuatl, una tradición ancestral que había aprendido de su abuela. En México, especialmente en la región de Jalisco, la devoción a San Miguel Arcángel tiene raíces profundas que se remontan a sus apariciones en 1631. María lo invocaba como defensor contra las tinieblas espirituales, una interpretación cultural que yo siempre había considerado folclore religioso, pero que ese fin de semana comenzó a resonar en mi mente científica de manera inquietante. Durante la tarde del sábado, algo inusual ocurrió y me dejó aún más intranquilo. Mientras ajustaba por enésima vez la medicación de Esperanza, una ráfaga de aire frío recorrió la habitación, algo imposible considerando que las ventanas estaban cerradas y el aire acondicionado apagado debido a la temperatura templada de septiembre en Guadalajara. María lo notó de inmediato y apretó con más fuerza su medalla, murmurando: «San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla contra las fuerzas del mal». Era la primera vez que presenciaba algo físicamente inexplicable relacionado con el caso. Mateo seguía llorando sin parar, incluso con todas sus necesidades cubiertas. El llanto tenía una cualidad única, agudo, desesperado, como si el bebé sintiera una angustia que nosotros, los adultos, no podíamos identificar. Los estudios en psicología perinatal muestran que los bebés son extremadamente sensibles al estado emocional de sus madres, pero el llanto de Mateo iba más allá de cualquier explicación científica. Era como si reaccionara a presencias o energías que nuestros sentidos adultos no detectaban. Mi esposa, Carmen, me llamó el sábado por la noche,
preocupada por mi estado emocional. Gabriel, no has dormido bien en 4 días. Nunca te vi tan obsesionado con un caso clínico. Tal vez sea hora de pedir ayuda a otro especialista. Sabía que tenía razón, pero algo en mi interior, una intuición sin nombre, me decía que Esperanza me necesitaba a mí y que abandonar el caso en ese momento sería traicionar no solo a mi paciente, sino a algo más grande que aún no En la tradición mexicana, especialmente en Guadalajara, existe un dicho que mi propia abuela solía repetir. Hay fuerzas en el mundo que la ciencia no puede explicar. Durante mi formación médica, siempre descarté ese tipo de sabiduría popular como superstición respetable, pero clínicamente irrelevante. Esa noche de sábado, sin embargo, de pie junto a la ventana de la habitación 507, observando a Esperanza inmóvil en la cama, sentí por primera vez que mi abuela quizás sabía algo que 15 años de educación médica no me habían enseñado. El domingo por la mañana llegó con una sensación de urgencia que no podía explicar. Era como si el tiempo se estuviera agotando, no solo para Esperanza, sino para mi propia comprensión de los límites de la medicina. Algo me decía que las próximas horas serían decisivas, no solo para el futuro de mi paciente, sino para quién era yo como médico y como ser humano. El domingo había llegado con una presión atmosférica que hacía que el aire se sintiera más denso de lo normal. Eran las 11:23 de la mañana cuando entré en la habitación 507 por última vez como un médico que creía únicamente en la ciencia. El Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, con sus paredes centenarias levantadas por el ilustre obispo Antonio Alcalde en 1787, parecía amplificar con más intensidad todos los sonidos. El llanto incesante de Mateo, las oraciones desesperadas de María, el pitido constante de los monitores que registraban los signos vitales inalterados de Esperanza. La arquitectura colonial, con sus pasillos amplios y techos altos, que normalmente transmitía hospitalidad y cuidado, ahora potenciaba una tensión que me tenía con los nervios a flor de piel. Esperanza seguía exactamente en la misma posición de los últimos 4 días, catatónica, con los ojos abiertos, pero completamente desconectada de la realidad. Sus signos vitales permanecían estables, pero era una estabilidad hueca, como si su cuerpo funcionara en piloto automático, mientras su mente se hubiera refugiado en un lugar inaccesible. En la literatura psiquiátrica, los casos de catatonia prolongada son raros, pero no imposibles. Lo que me perturbaba no eran los datos clínicos, sino la creciente sensación de que estábamos enfrentando algo que trascendía por completo mi formación médica. José permanecía junto a la cama, cargando a Mateo, que continuaba llorando sin cesar. Era un llanto diferente a cualquier otro que había escuchado en 15 años de práctica. Agudo, desesperado, como si ese bebé de 3 meses percibiera presencias o energías que nuestros sentidos adultos no podían detectar. Los estudios en psicología perinatal muestran que los bebés son extremadamente sensibles al estado emocional de sus madres, pero ese llanto tenía una cualidad que me erizaba la piel de forma inexplicable. Era como si Mateo estuviera reaccionando a algo invisible que flotaba en el ambiente. María, la suegra devota, había intensificado sus oraciones aquella mañana de domingo de manera impresionante. Su medalla de San Miguel Arcángel, traída especialmente de una peregrinación al santuario de San Miguel del Milagro en Tlaxcala, estaba siempre entre sus manos mientras recitaba plegarias en español, mezcladas con frases en náhuatl, una tradición ancestral mexicana que conectaba generaciones a través de la fe. En México, la devoción a San Miguel Arcángel se remonta a sus apariciones en 1631 a un joven llamado Diego Lázaro, prometiendo protección contra las tinieblas espirituales. Aquella mañana ocurrió algo que me dejó completamente desconcertado. Mientras revisaba los datos clínicos de Esperanza, una ráfaga de aire frío atravesó la habitación por segunda vez en 2 días. Era físicamente imposible. Las ventanas estaban herméticamente cerradas, el aire acondicionado apagado debido a las temperaturas templadas de septiembre en Guadalajara, y no había ninguna corriente identificable en la estructura centenaria del hospital. María lo notó de inmediato y apretó su medalla con más fuerza, susurrando: «San Miguel Arcángel, protege a mi hija de las fuerzas de la oscuridad». La jefa de enfermería, Leticia González, llegó durante mi visita matutina con un gesto aún más grave. «Doctor Gabriel», me dijo en voz baja. Otras pacientes del piso reportaron más sueños extraños durante la noche. 5 mujeres en el posparto soñaron que sombras intentaban llevarse a sus bebés. 2 despertaron gritando.
En 20 años de trabajo, nunca vi algo así. Era imposible ignorar la coincidencia inquietante. El estado de esperanza parecía estar generando una atmósfera de agitación que se extendía por todo el 5º piso. El doctor Carlos Mendoza me buscó en el pasillo después de terminar su ronda matutina. Gabriel, su expresión era de total desconcierto. Revisé todos los estudios de Esperanza por 5ª vez. Neurológicamente y bioquímicamente, todo absolutamente normal. Es como si su mente hubiera decidido desconectarse de una realidad que no puede procesar. Pero hay algo más. Hizo una pausa antes de continuar. Otros pacientes psiquiátricos del hospital han comenzado a presentar agitación inexplicable desde que ella fue internada. Nunca vi nada igual. La noche anterior, mi esposa Carmen me había llamado con una preocupación genuina en la voz. Gabriel, no eres el mismo hombre que conozco desde hace 15 años. Estás obsesionado con esta paciente de una forma que Tal vez sea hora de pedir una segunda opinión o transferir el caso. Sabía que tenía razón desde un punto de vista racional, pero algo en mi interior, una intuición que no podía nombrar ni medir científicamente, me decía que abandonar a Esperanza en ese momento sería traicionar no solo a la medicina, sino a algo mucho más grande que aún no comprendí. En la tradición mexicana, especialmente en Guadalajara, existe una frase que mi propia abuela materna solía repetir cuando yo era niño. Cuando la ciencia llega a su límite, es donde comienza el misterio de Dios. Durante toda mi formación en la UNAM y mis 15 años de práctica psiquiátrica, siempre descarté ese tipo de sabiduría popular como folclore respetable, pero clínicamente irrelevante. Sin embargo, aquel domingo por la mañana, de pie junto a la ventana de la habitación 507, observando a Esperanza inmóvil en la cama, sentí por primera vez que mi abuela quizá sabía algo que todas mis certezas médicas no me habían enseñado. El reloj del hospital marcaba las 11:45 cuando tomé una decisión que cambiaría para siempre mi vida: quedarme en la habitación y observar a Esperanza durante las horas siguientes, no como médico aplicando protocolos, sino como ser humano testigo de algo que trascendía mi comprensión. Era como si una fuerza invisible me estuviera preparando para presenciar algo que desafiaría todas mis convicciones sobre la ciencia, la fe y los misterios inexplicables de la mente humana. Algo me decía que ese domingo sería el día en que todo cambiaría. La medicina estaba a punto de encontrar sus límites de forma definitiva. Eran las 11:50 de la mañana de aquel domingo, cuando percibí que algo estaba cambiando en la habitación 507 del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. La atmósfera, ya densa en los últimos días, comenzó a volverse aún más pesada. Una sensación física que erizaba mi piel sin razón aparente. El aire parecía vibrar con una energía invisible que no podía identificar ni medir científicamente. Las paredes centenarias de este hospital, levantadas por el ilustre obispo Antonio Alcalde en 1787, parecían resonar no solo con los sonidos habituales, sino con una tensión creciente que hacía que todos los presentes sintieran. Esperanza seguía en la misma posición catatónica de los últimos 5 días, ojos abiertos pero completamente desconectada de la realidad, cuerpo inmóvil salvo por la respiración automática que mantenía sus signos vitales estables. En la literatura psiquiátrica, los casos de catatonia prolongada pueden durar semanas o incluso meses, pero siempre había visto algún tipo de respuesta a los tratamientos convencionales. Lo que me perturbaba profundamente era la resistencia absoluta de Esperanza a todos los protocolos que había aplicado. Era como si su mente se hubiera refugiado en una dimensión inaccesible para la medicina moderna. María había intensificado sus oraciones de una manera que llamaba la atención de todo el piso. Su medalla de San Miguel Arcángel, traída especialmente de una peregrinación al santuario de San Miguel del Milagro en Tlaxcala, permanecía entre sus manos mientras recitaba plegarias en español mezcladas con invocaciones en náhuatl, una tradición ancestral mexicana que conecta generaciones a través de la fe. Las oraciones de María, ese domingo, tenían una urgencia distinta, como si presintiera que algo decisivo estaba por suceder. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla contra las fuerzas del mal que aprisionaron a mi hija, repetía con una intensidad que hacía eco en los corredores centenarios del hospital. José permanecía al lado de la cama, cargando a Mateo, que seguía llorando sin descanso, a pesar de tener cubiertas todas sus necesidades básicas. El llanto del bebé tenía una cualidad única, agudo, desesperado, como si reaccionara a presencias invisibles que flotaban en el ambiente. Acostumbrado a trabajos físicamente exigentes en la construcción,
José estaba habituado al desgaste físico, pero la combinación de la catatonia de su esposa y el llanto constante de su hijo lo estaba destrozando emocionalmente. Doctor Gabriel, me dijo con la voz quebrada, siento como si algo intentara llevarse a mi familia. No sé cómo explicarlo, pero es una sensación que me hiela por dentro. En esos últimos momentos de la mañana, comencé a experimentar algo que jamás había sentido en 15 años de práctica. La certeza creciente de que estaba presenciando algo que iba más allá de todo lo aprendido en mi formación científica. Todos los estudios neurológicos realizados por el Dr. Carlos Mendoza habían dado resultados rigurosamente normales. Análisis bioquímicos, pruebas hormonales, electroencefalogramas, todo dentro de los parámetros esperados. Era como si el cerebro de Esperanza funcionara perfectamente en lo físico, pero su mente hubiera sido tomada por fuerzas que la medicina no podía identificar ni combatir. La jefa de enfermería, Leticia González, apareció en la puerta con una expresión de extrema preocupación. «Doctor Gabriel», susurró. Otras 6 pacientes del piso reportaron pesadillas idénticas durante la madrugada. Todas soñaron que unas sombras intentaban arrancarles a sus bebés de los brazos. 2 se niegan ahora a cargarlos por miedo a que las sombras vuelvan. En 20 años de carrera, nunca vi un fenómeno colectivo así. Sus palabras confirmaban lo que ya sospechaba. El estado de Esperanza estaba provocando algún tipo de interferencia psíquica que alcanzaba a otras pacientes del hospital. Mi propia percepción de la realidad comenzó a tambalear en esos minutos previos a lo que sería el evento más extraordinario de mi vida. Durante mi formación en la UNAM había aprendido a separar de forma estricta la fe de la ciencia, la emoción de la razón, la superstición de la evidencia, pero allí, de pie en la habitación 507, observando a Esperanza inmóvil mientras las oraciones desesperadas de María resonaban en las paredes centenarias, sentí por primera vez que todas mis certezas médicas eran desafiadas por una realidad que no sabía interpretar ni nombrar. El reloj del hospital marcaba exactamente el mediodía, cuando una sensación extraña comenzó a apoderarse del ambiente. Era como si el aire se volviera más denso, cargado de una energía eléctrica que erizaba el vello de mis brazos. María lo notó de inmediato y apretó con más fuerza su medalla de San Miguel Arcángel, elevando el tono de sus... Ha llegado la hora. San Miguel Arcángel viene a luchar contra las tinieblas que aprisionan a mí. Normalmente habría descartado esas palabras como una interpretación religiosa de un fenómeno psicológico, pero en ese instante, algo en mi interior me decía que María quizás sabía más de lo que mi formación científica podía comprender. Fue entonces cuando entendí que los minutos siguientes definirían no solo el destino de Esperanza, sino también quién era yo como médico y como ser humano. Algo extraordinario estaba a punto de suceder, y yo sería testigo de un evento que cambiaría para siempre mi visión sobre los límites de la medicina y los misterios inexplicables de la experiencia humana. Lo que ocurrió en los siguientes momentos transformó mi vida para siempre. Eran exactamente las 12:23 de la tarde de aquel domingo, cuando una presencia invisible llenó la habitación 507 del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. La atmósfera, que ya había estado cargada toda la mañana, cambió de forma repentina. Una luz dorada y suave, sin fuente aparente, comenzó a emanar desde el centro de la habitación. No era un reflejo del sol mexicano que entraba por las ventanas, ni iluminación artificial del hospital. Era una luminosidad que parecía surgir desde el interior mismo de la realidad, envolviendo cada centímetro del espacio con algo sagrado. María fue la primera en percibir. Su medalla de San Miguel Arcángel, traída especialmente de su peregrinación al santuario de San Miguel del Milagro en Tlaxcala, comenzó a calentarse entre sus manos como si una energía invisible la atravesara. San Miguel Arcángel está aquí, susurró, con una certeza absoluta que me erizó la piel. Sus oraciones, constantes durante los últimos 5 días, adquirieron de pronto una urgencia distinta, como si supiera que este era el momento decisivo por el que había rezado sin descanso. Entonces llegó el perfume. Un aroma intenso de rosas frescas inundó por completo la habitación, desplazando el olor característico de desinfectante y medicamentos. Era imposible. No había flores en el cuarto, las ventanas estaban cerradas y el sistema de ventilación del hospital, construido por el obispo Fray Antonio Alcalde en 1787, no podía producir una fragancia tan específica y penetrante. El perfume era tan real y tan puro
que todos en la habitación detuvimos lo que estábamos haciendo, respirando profundamente esa presencia olfativa inexplicable. José sostenía a Mateo, quien de pronto dejó de llorar por primera vez en 5 días. El silencio del bebé fue tan abrupto que por un instante pensé que algo estaba mal. Pero cuando miré a Mateo, sus ojos estaban totalmente despiertos, fijos en un punto del aire sobre la cama de Esperanza, como si estuviera viendo algo que nosotros, los adultos, no podíamos percibir. Era una concentración serena, inusual en un bebé de 3 meses. La temperatura del cuarto cambió de manera perceptible. El aire, que había estado pesado y sofocante durante toda la mañana por el calor de septiembre en Guadalajara, se volvió de pronto fresco, no frío, sino una temperatura perfecta que hacía que cada inhalación se sintiera más profunda y tranquilizadora. Mi piel, tensa por 5 días de estrés médico, se relajó de golpe, como si una brisa invisible me envolviera por completo. Fue entonces cuando escuché algo que desafiaba todo lo que entendía desde la ciencia. Una música suave, casi imperceptible, que parecía surgir del propio aire. No eran voces humanas ni instrumentos reconocibles. Era una armonía etérea que hacía que cada célula de mi cuerpo vibrara en una frecuencia de paz absoluta. La música era a la vez antigua y eterna, como si resonara desde las propias paredes centenarias del hospital que había cuidado de la humanidad doliente por más de 2 siglos. Esperanza, catatónica durante 5 días sin responder a ningún tratamiento psiquiátrico convencional, comenzó a mover los ojos, primero lentamente, como despertando de un sueño profundo, luego con más conciencia. Sus pupilas, que habían estado fijas y dilatadas desde la internación, reaccionaron a la luz dorada, contrayéndose de manera normal. Era algo neurológicamente imposible. Los pacientes en catatonia profunda no regresan a la conciencia de forma espontánea, sin intervención médica. Lo que siguió me quebró por completo. Esperanza pronunció claramente el nombre Mateo, la primera palabra que decía en 5 días. Su voz estaba ronca por el silencio prolongado, pero el nombre salió con una claridad emocional tan profunda que me encontré llorando antes de darme cuenta, con una fuerza que los músculos atrofiados por 5 días de inmovilidad no deberían tener. Esperanza se incorporó en la cama. Sus manos temblaron apenas unos segundos antes de extenderse hacia su hijo, con una coordinación que desafiaba toda explicación médica sobre la recuperación de la catatonia. Cuando José colocó a Mateo en sus brazos, ella lo abrazó contra el pecho y susurró con una intensidad que resonó en toda la habitación: mi hijo, mi Mateo. En ese instante, yo, el doctor Gabriel Hernández, médico formado en la UNAM, con 15 años de práctica psiquiátrica rigurosamente científica, hice algo que jamás pensé que haría. Toqué la medalla de San Miguel Arcángel que María sostenía. Por primera vez en mi carrera, elevé una oración silenciosa de gratitud por haber sido testigo de algo que trascendía por completo mi comprensión sobre los límites de la medicina y de la realidad humana. El primer impulso médico fue buscar una explicación científica para lo que acababa de presenciar. Mi formación en la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, me había entrenado para analizar cada fenómeno clínico a través de protocolos rigurosos, pero allí, en la habitación 507 del Hospital Civil Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, me enfrentaba a algo que desafiaba por completo 15 años de práctica psiquiátrica. La recuperación súbita de Esperanza de una catatonia profunda, sin ninguna intervención médica convencional, era clínicamente imposible, según todo lo que había estudiado sobre la psicosis posparto. La literatura médica sobre trastornos psicóticos en el periodo perinatal indica que la recuperación espontánea de estados catatónicos es extremadamente rara y por lo general gradual. Pacientes que permanecen 5 días en catatonia profunda no regresan a la conciencia plena en cuestión de segundos, pronunciando nombres con claridad emocional y mostrando coordinación motora suficiente para sostener a un bebé. Pero Esperanza había hecho exactamente eso. Abrazó a Mateo contra su pecho y repitió su nombre con una intensidad maternal que resonó en toda la habitación. Mi hijo, mi Mateo. La luz dorada que había llenado el espacio comenzó a disiparse lentamente, pero dejó una atmósfera de paz que quedaría grabada en mi memoria para siempre. El intenso perfume a rosas frescas, que había borrado por completo el olor característico del desinfectante hospitalario, se desvanecía poco a poco, aunque todavía se percibía de forma sutil
en las narices de todos los presentes. Era como si una presencia invisible hubiera visitado la habitación 507, transformado todo, y ahora se retirara despacio, dejando solo la certeza de que algo sagrado había sucedido. María, la suegra devotísima, seguía sosteniendo su medalla de San Miguel Arcángel con lágrimas corriéndole por el rostro. Sabía que vendría, murmuró entre sollozos de gratitud. San Miguel Arcángel nunca abandona a quien clama por su protección contra las tinieblas espirituales. Su fe inquebrantable en la intervención del Arcángel, basada en la tradición católica mexicana que remonta sus raíces a las apariciones de 1631, había sido validada de una forma que trascendía cualquier explicación que mi formación científica pudiera ofrecer. José permanecía en silencio, observando a su esposa sostener a Mateo con una mirada maternal que había desaparecido por completo durante los 5 días de psicosis. El bebé, que había llorado de manera incesante desde la internación de Esperanza, ahora estaba completamente tranquilo en sus brazos, un silencio sereno que contrastaba drásticamente con la angustia desesperada que había resonado en los corredores centenarios del hospital. Era como si el vínculo emocional entre madre e hijo se hubiera restaurado al instante por una fuerza que la medicina convencional no reconoce ni estudia. Mi propia reacción emocional me sorprendió por completo. Durante toda mi carrera, había mantenido un distanciamiento profesional que me permitía tomar decisiones clínicas objetivas sin dejarme arrastrar por el componente emocional de los casos. Pero en ese momento, viendo a Esperanza mirar a Mateo con un amor maternal auténtico, después de 5 días de desconexión total, sentí lágrimas deslizarse por mi rostro sin poder contenerla. Era como si algo en mi interior hubiera sido tocado por una fuerza que no sabía nombrar ni medir. La jefa de enfermería, Leticia González, entró entonces y se detuvo en seco en la puerta, observando la escena con una expresión de completa perplejidad. «Doctor Gabriel», susurró, «¿qué pasó aquí? La atmósfera es completamente distinta. Es como si una paz inexplicable hubiera tomado este lugar». Su reacción confirmaba que el fenómeno había sido percibido no solo por los familiares devotos, sino también por profesionales de la salud, entrenados para mantener la objetividad científica. El doctor Carlos Mendoza llegó pocos minutos después, alertado por los comentarios de las enfermeras sobre un cambio súbito e inexplicable en el estado de Esperanza. Al examinarla, su habitual expresión médica dio paso a una genuina perplejidad. «Gabriel», me dijo en voz baja, tras completar el examen neurológico básico, «está completamente lúcida, orientada en tiempo y espacio, con reflejos normales y coordinación motora perfecta. Es como si los 5 días de catatonia nunca hubieran ocurrido. En 20 años de neurología, jamás vi una recuperación tan súbita y completa». En ese momento, de pie en la habitación 507, observando a Esperanza interactuar normalmente con su hijo por primera vez desde el nacimiento, supe que estaba en una encrucijada existencial que definiría no solo mi carrera, sino quién era yo como ser humano. Podía racionalizar el evento como una coincidencia clínica extraordinaria, una recuperación espontánea estadísticamente improbable, pero no imposible, o podía aceptar que había presenciado algo que iba más allá de mi comprensión sobre los límites de la medicina y de la realidad humana. Fue entonces cuando hice algo que jamás imaginé en 15 años de práctica científica rigurosa. Toqué la medalla de San Miguel Arcángel que María sostenía y por primera vez en mi carrera elevé una oración silenciosa de gratitud. No fue un abandono de la ciencia, sino un reconocimiento humilde de que existen fuerzas en el universo que sobrepasan nuestra capacidad actual de comprensión médica. La transformación había comenzado, no solo en Esperanza, que había recuperado su identidad maternal, sino también en mí, que empezaba a cuestionar las fronteras rígidas que había trazado entre ciencia y misterio, entre medicina y espiritualidad, entre lo explicable y lo sagrado. En las horas que siguieron a aquel momento extraordinario en la habitación 507 del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, sentí que no estaba presenciando solo la recuperación médica de una paciente, sino el renacer de un alma humana. Esperanza sostenía a Mateo contra su pecho con una naturalidad maternal que había desaparecido por completo durante los 5 días de psicosis posparto. Sus primeras palabras tras la catatonia profunda no fueron preguntas sobre dónde estaba o qué había pasado, sino susurros de amor incondicional dirigidos a su hijo. «Mi hijo, mi Mateo, mamá ya está aquí».
La literatura médica sobre psicosis posparto indica que la recuperación de estados catatónicos suele ser lenta y confusa, con periodos de desorientación espacial y temporal que pueden durar días o semanas. Pacientes que han permanecido 5 días en catatonia profunda suelen presentar secuelas cognitivas importantes en la fase de recuperación, problemas de memoria, de coordinación motora y de reconocimiento de personas cercanas. Pero Esperanza rompió por completo esas expectativas científicas. Estaba completamente lúcida, orientada en tiempo y espacio, con reflejos neurológicos perfectos y una coordinación motora impecable para sostener a su bebé con absoluta seguridad. María, la suegra devotísima, permanecía al lado de la cama sosteniendo su medalla de San Miguel Arcángel, con lágrimas de gratitud corriéndole por las mejillas. Yo sabía que él vendría, murmuraba entre sollozos. San Miguel Arcángel nunca abandona a quien clama por su protección contra las tinieblas espirituales. En la tradición católica mexicana, especialmente en Guadalajara, la devoción a San Miguel Arcángel tiene raíces profundas que se remontan a las apariciones del Arcángel en 1631, en Tlaxcala, cuando prometió aguas milagrosas para todas las enfermedades. María había traído esa medalla precisamente de una peregrinación al santuario de San Miguel del Milagro, y su fe inquebrantable en la intervención del Arcángel había sido validada de un modo que trascendía cualquier explicación que mi formación científica pudiera ofrecer. José guardaba un silencio reverente, observando a su esposa interactuar con Mateo con total naturalidad. Acostumbrado, como trabajador de la construcción, a resolver problemas concretos con herramientas tangibles, había vivido 5 días de impotencia absoluta ante una situación que estaba muy por encima de su capacidad de comprensión o control. «Doctor Gabriel», me dijo con la voz quebrada, «es como si mi Esperanza hubiera regresado de un lugar muy lejano. Nos mira a mí y a Mateo como si nos reconociera perfectamente, como si estos últimos 5 días nunca hubieran existido». El doctor Carlos Mendoza llegó a la habitación pocos minutos después del evento extraordinario, atraído por los reportes urgentes de las enfermeras sobre una transformación súbita e inexplicable en el estado clínico de Esperanza. Al realizar su examen neurológico habitual, su expresión profesional dio paso a una genuina perplejidad que reflejaba exactamente lo que yo sentí. «Gabriel», me dijo en voz baja tras completar todas las pruebas cognitivas y motoras, «está neurológicamente perfecta. Reflejos normales, coordinación excelente, memoria intacta, orientación espacial y temporal completamente preservadas. En 20 años de neurología, jamás vi una recuperación tan súbita y completa de un estado catatónico». La jefa de enfermería, Leticia González, una profesional con más de 2 décadas de experiencia en psiquiatría hospitalaria, entró con un gesto de absoluta sorpresa. «Doctor Gabriel», susurró, «otras pacientes del piso comentan que sintieron un cambio inexplicable en la atmósfera del hospital. 3 mujeres que habían reportado sueños extraños en días recientes dicen que despertaron esta mañana con una paz que no pueden explicar. Es como si una energía pesada hubiera sido retirada del ambiente». Sus palabras confirmaban que el fenómeno había sido percibido no solo por los familiares de Esperanza, sino por otras personas en el hospital que no tenían relación directa con el caso. Esperanza habló conmigo por primera vez desde su ingreso, y sus palabras revelaron una lucidez emocional que contrastaba radicalmente con el estado psicótico de días atrás. «Doctor Gabriel», dijo mirándome a los ojos, «recuerdo todo lo que pasó antes de perderme. Recuerdo no poder reconocer a mi hijo, sentir que no era mío, pero ahora, al mirar a Mateo, siento un amor tan intenso que me dan ganas de llorar de gratitud. Su capacidad para articular recuerdos del periodo previo a la catatonia y expresar emociones maternales tan complejas indicaba una recuperación cognitiva que desafiaba todos los protocolos psiquiátricos convencionales. Mateo permanecía en calma absoluta en los brazos de su madre, un contraste impresionante con el llanto desesperado que había resonado por los pasillos centenarios del hospital durante los 5 días previos. La literatura sobre psicología perinatal confirma que los bebés son extremadamente sensibles al estado emocional de sus madres, pero el cambio en Mateo fue instantáneo y total. Era como si la reconexión emocional entre madre e hijo se hubiera restablecido no solo psicológicamente, sino también energéticamente, a través de una fuerza que la medicina convencional no reconoce ni estudia.
El suave aroma a rosas que había llenado la habitación durante los momentos extraordinarios aún se percibía tenuemente, creando una atmósfera de serenidad que contrastaba por completo con la tensión opresiva de días anteriores. Varias enfermeras que entraron durante la mañana comentaron sobre una energía diferente que las hacía sentirse inexplicablemente tranquilas. Era como si la presencia invisible que había transformado a Esperanza hubiera dejado una huella permanente en el espacio físico de la habitación 507. Mi propia reacción emocional seguía sorprendiéndome. Durante 15 años de ejercicio psiquiátrico, había cultivado un distanciamiento profesional que me permitía decidir objetivamente sin dejarme arrastrar por el componente emocional. Pero al ver a Esperanza mirar a Mateo con amor genuino, al escucharla pronunciar su nombre con una ternura ausente por semanas, sentí que algo dentro de mí cambiaba de manera irreversible. De pie en la habitación 507, observando a una familia reunificada por una fuerza que no podía nombrar ni medir, comprendí que había sido testigo no solo de la curación de una paciente, sino de una demostración viva de que existen misterios en el universo que la medicina moderna aún no puede explicar ni reproducir. Y supe que esta experiencia marcaría el inicio de una transformación personal que alteraría para siempre mi forma de ejercer la medicina y de entender lo sagrado inexplicable. En las horas que siguieron a aquel suceso extraordinario, en la habitación 507 del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, sentí que estaba viviendo una revolución silenciosa en mi identidad profesional y personal. Durante 15 años de práctica psiquiátrica, había construido mi reputación sobre una base sólida de protocolos científicos rigurosos, medicación precisa y un enfoque metodológico que no dejaba espacio para elementos que trascendieran la evidencia médica. Pero allí, viendo a Esperanza sostener a Mateo con un amor maternal genuino tras 5 días de catatonia implicable, percibí que todas las certezas que definían quién era yo como médico estaban siendo suavemente reordenadas por una fuerza que no sabía. El primer cambio se dio en mi manera de mirar a los pacientes. Tradicionalmente, analizaba cada caso a través de diagnósticos precisos basados en el DSM-5, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, clasificando síntomas, prescribiendo tratamientos estandarizados y evaluando resultados cuantificables. Pero aquel domingo, al escuchar a Esperanza pronunciar «mi hijo», «mi Mateo», con una claridad emocional que desafiaba cualquier pronóstico científico para su condición, comencé a ver a cada paciente no solo como un conjunto de síntomas a tratar, sino como un ser humano completo que podía ser alcanzado por misterios que la medicina todavía no comprendía del todo. Mi relación con las familias también empezó a transformarse de forma radical. Durante mi formación en la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, aprendí a mantener un distanciamiento profesional que me permitiera tomar decisiones clínicas objetivas, sin ser influenciado por elementos emocionales o culturales. Consideraba prácticas espirituales, como las oraciones de María, una forma respetable de afrontamiento psicológico, pero clínicamente irrelevante. En aquel momento, sin embargo, al reconocer que las plegarias desesperadas de María a San Miguel Arcángel habían coincidido de forma inexplicable con la recuperación súbita de su nuera, comencé a entender que quizá existían saberes familiares y tradiciones culturales capaces de complementar, no sustituir, la medicina basada en evidencias. La medalla de San Miguel Arcángel, traída especialmente por María desde su peregrinación al santuario de San Miguel del Milagro en Tlaxcala, había estado en sus manos durante los 5 días de hospitalización de Esperanza. Según la tradición católica mexicana, San Miguel Arcángel se apareció 3 veces a un joven llamado Diego Lázaro en 1631, prometiendo agua milagrosa para todas las enfermedades. Cuando toqué aquella medalla y elevé una oración silenciosa de gratitud, no estaba renunciando a mi formación científica. Estaba reconociendo humildemente que existen fuerzas en el universo que sobrepasan nuestra capacidad actual de comprensión médica, y que ser un buen médico quizá implique estar abierto a esas posibilidades inexplicables. José notó de inmediato un cambio en la forma en que interactuaba con su familia. «Doctor Gabriel», me dijo días después, «usted está distinto desde aquel domingo. Parece más humano, más cercano. Antes era un excelente médico, pero ahora es un médico que también entiende que hay misterios en la vida que la ciencia no explica». Sus palabras me tocaron profundamente, porque confirmaban que la transformación estaba siendo percibida no solo por mí, sino también por quienes me rodeaban. El doctor Carlos Mendoza, mi colega neurólogo,
También notó un cambio en mi enfoque clínico durante las semanas siguientes. Gabriel, comentó en una charla de pasillo, estás haciendo preguntas diferentes a los pacientes. Les preguntas sobre sus creencias, sus prácticas espirituales, su red familiar, de una manera que nunca te había visto. Es como si hubieras desarrollado una sensibilidad clínica más amplia. Era cierto, había comenzado a incluir preguntas sobre la vida espiritual de los pacientes, no como simple curiosidad cultural, sino como un componente potencialmente relevante para comprender su proceso de recuperación. La jefa de enfermería, Leticia González, con más de 20 años de experiencia en psiquiatría hospitalaria, me hizo un comentario que me marcó. Doctor Gabriel, los demás médicos dicen que ha cambiado su forma de dedica más tiempo a conversar con los pacientes, pregunta por sus familias, sus tradiciones, sus esperanzas. Es un enfoque más integral que está teniendo un impacto positivo en todo el piso. Era reconfortante saber que mi transformación personal se estaba traduciendo en una atención médica más humana y mi esposa, Carmen, fue la primera en verbalizar el cambio que estaba ocurriendo en nuestra vida personal. Gabriel, me dijo una noche, estás distinto también en casa, más presente, más reflexivo, más conectado con nosotros. Es como si aquella experiencia en el hospital hubiera abierto algo dentro de ti que llevaba años cerrado. Sus palabras me hicieron ver que la transformación no se limitaba al ámbito profesional, sino que estaba permeando todas las áreas de mi vida. En las semanas posteriores, comencé a desarrollar un enfoque clínico que integraba el rigor científico con la sensibilidad espiritual. No abandoné ningún protocolo basado en evidencias. Los psicofármacos, las terapias cognitivo-conductuales y las evaluaciones neurológicas seguían siendo esenciales en mi práctica, pero añadí dimensiones que antes ignoraba. Preguntas sobre prácticas espirituales, consideración del papel de la familia extensa en el proceso de recuperación, apertura hacia elementos culturales que pudieran fortalecer la resiliencia psicológica. El Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, construido por el ilustre obispo Antonio Alcalde y Barriga en 1787 y consagrado a la humanidad doliente, había sido testigo de mi transformación, de un médico estrictamente científico a un profesional que reconocía los misterios inexplicables de la experiencia humana. Sus paredes centenarias, que habían acogido a generaciones de pacientes durante casi 240 años, guardaban ahora también la memoria de mi propia evolución como ser humano confrontado con lo sagrado. En esos días posteriores al suceso extraordinario, yo ya no era solo el doctor Gabriel Hernández, psiquiatra formado en la UNAM. Era un médico transformado que había aprendido que sanar a las personas a veces requiere no solo medicamentos y protocolos, sino también humildad ante los misterios que trascienden nuestra comprensión actual sobre la mente humana, las fuerzas invisibles que pueden tocar vidas de manera inexplicable y grosa. La semana que siguió al acontecimiento extraordinario, en la habitación 507 del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, fue un periodo de profunda reflexión y reorganización interna. Durante 15 años de práctica psiquiátrica, había construido una identidad profesional sólida, basada exclusivamente en evidencias científicas, protocolos rigurosos y un enfoque metodológico que excluía cualquier elemento que trascendiera la medicina sustentada en datos cuantificables. Pero ahora, cada consulta que realizaba, cada paciente que atendía, cada familia que orientaba, pasaba por un nuevo filtro de comprensión que integraba no solo ciencia, sino también misterio, no solo protocolos, sino también reverencia ante lo inexplicable. El primer cambio visible ocurrió durante mis consultas de la semana siguiente. El doctor Carlos Mendoza notó de inmediato la diferencia en mi enfoque clínico cuando me vio atender a una paciente con depresión posparto, similar al caso de Esperanza. Gabriel, me dijo en el pasillo, estás haciendo preguntas distintas, preguntas por sus prácticas espirituales, por el apoyo familiar, por sus creencias personales. Es un enfoque más integral que nunca te había visto usar. Era cierto, había empezado a incluir dimensiones que antes consideraba irrelevantes para un diagnóstico psiquiátrico, la vida espiritual del paciente, sus tradiciones culturales, sus redes de apoyo no médica. María González, una paciente de 29 años, con ansiedad perinatal, a quien atendí el jueves siguiente al milagro, fue la primera en verbalizar la transformación que estaba ocurriendo en mi práctica médica. Doctor Gabriel, me dijo al final de la consulta, usted es diferente a otros psiquiatras que he visto. Parece realmente interesado en mí como persona, no solo en mis síntomas,
Me preguntó por mi familia, por cómo mi abuela me enseñó a rezar de niña, por las tradiciones que me dan fuerza. Sus palabras me hicieron ver que el cambio no era solo interno, estaba manifestándose de manera concreta en la forma en que me relacionaba con mis pacientes. La jefa de enfermería, Leticia González, con más de 2 décadas de experiencia en psiquiatría hospitalaria, hizo una observación que me marcó profundamente durante nuestra reunión semanal de equipo. Doctor Gabriel, los pacientes comentan que ha cambiado su manera de atender, dedica más tiempo a conversar, pregunta por sus esperanzas, por sus prácticas de fe, por sus tradiciones familiares. Es un enfoque más humano que está teniendo un impacto positivo en todo el piso. Saber que mi evolución personal estaba traduciéndose en un cuidado médico más amplio y conectado con la totalidad de la experiencia humana me resultaba reconfortante. Mi esposa, Carmen, fue quien primero verbalizó la transformación que también se manifestaba en nuestra vida doméstica. Gabriel, me dijo durante una cena íntima el viernes posterior al suceso, estás distinto en casa también, más presente con nosotros, más reflexivo sobre lo que importa, más conectado espiritualmente. Es como si aquella experiencia en el hospital hubiera abierto algo dentro de ti que llevaba años cerrado. Sus palabras me hicieron comprender que el cambio no se limitaba al ámbito profesional, estaba alcanzando todas las dimensiones de mi vida como esposo, padre y ser humano confrontado con misterios más grandes que mi entendimiento. Durante esa semana, comencé a desarrollar un enfoque clínico que integraba el rigor científico con una sensibilidad espiritual completamente nueva. No abandoné ningún protocolo basado en evidencia. Los psicofármacos siguieron siendo esenciales, las terapias cognitivo-conductuales continuaron siendo imprescindibles y los estudios neurológicos conservaron su peso diagnóstico. Pero añadí dimensiones que antes ignoraba de forma sistemática. Preguntas sobre las prácticas espirituales de los pacientes, consideración del papel de la familia extensa en el proceso de sanación, apertura hacia elementos culturales mexicanos, capaces de fortalecer la resiliencia psicológica durante el tratamiento. La medalla de San Miguel Arcángel que María había traído de su peregrinación al santuario de San Miguel del Milagro, en Tlaxcala, se convirtió en un símbolo personal de mi transformación. Según la tradición católica mexicana, San Miguel se apareció 3 veces al joven Diego Lázaro en 1631, prometiendo agua milagrosa para todas las enfermedades. Cuando toqué esa medalla durante el momento extraordinario de recuperación de esperanza, no estaba renunciando a mi formación científica en la UNAM, estaba reconociendo, con humildad, que existen fuerzas en el universo que trascienden nuestra capacidad actual de comprensión médica y que ser un médico completo quizás signifique estar abierto a esas posibilidades inexplicables. José notó el cambio no solo en mi enfoque clínico, sino también en la forma en que interactuaba con su familia durante las consultas de seguimiento de esperanza. Doctor Gabriel, me dijo 2 semanas después del milagro, ya no es solo un excelente médico, ahora es un médico que entiende que hay misterios en la vida que la ciencia no logra explicar del todo. Eso nos hace confiar aún más en usted, porque sabemos que cuidará de esperanza no solo con medicamentos, sino también respetando nuestra fe. Sus palabras confirmaron que la transformación estaba siendo percibida como una evolución positiva que enriquecía y no disminuía mi competencia médica. El Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, construido por el ilustre obispo Antonio Alcalde y Barriga en 1787, y consagrado a la humanidad doliente, se había convertido no solo en mi lugar de trabajo, sino en un santuario donde aprendí que sanar a las personas a veces exige no solo medicamentos y protocolos, sino también humildad ante los misterios que trascienden nuestra comprensión de la mente humana y las fuerzas invisibles que pueden tocar vida. Sus paredes centenarias, que han acogido a generaciones a lo largo de casi 240 años, guardan ahora también la memoria de mi propia evolución como ser humano confrontado con lo sagrado. La doctora Elena Rodríguez, colega especialista en psicología perinatal, resumió perfectamente lo que estaba ocurriendo conmigo durante nuestra reunión mensual. Gabriel, has desarrollado una sabiduría clínica que combina la competencia científica con la sensibilidad humana de una forma que nunca había visto. Tus pacientes confían más en ti porque sienten que los ves como personas completas, no solo como un conjunto de síntomas que tratar. Ese era exactamente el tipo de médico en el que quería convertirme. Alguien que honrara tanto la ciencia como el misterio, tanto los protocolos como la reverencia ante lo inexplicable.
En aquellos días posteriores al acontecimiento extraordinario, yo ya no era solo el doctor Gabriel Hernández, psiquiatra formado en la UNAM, con 15 años de práctica rigurosa. Era un médico transformado que había aprendido que la verdadera sanación a veces ocurre en la intersección entre el conocimiento científico y las fuerzas que trascienden nuestra capacidad de comprensión. Un profesional que había descubierto que ser un buen médico implica estar abierto no solo a lo que sabemos, sino también a lo que aún no podemos explicar sobre los misterios profundos de la experiencia humana. En las semanas que siguieron al acontecimiento extraordinario en la habitación 507 del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, comprendí que mi transformación personal no era solo un cambio de perspectiva, sino una revolución completa en la manera en que vivía la medicina. Durante 15 años de práctica psiquiátrica, había construido una identidad profesional basada en mi capacidad para mantener distancia emocional con los pacientes, analizando cada caso mediante protocolos rigurosos y tratamientos estandarizados que garantizaban una eficacia clínica medible. Pero ahora, cada consulta que realizaba estaba impregnada de una sensibilidad humana que integraba no solo conocimiento científico, sino también una reverencia profunda ante los misterios que trascienden nuestra comprensión médica actual. El cambio más profundo se dio durante una consulta con Carmen Ro, una paciente de 31 años con depresión posparto severa, que me recordaba intensamente el caso de Esperanza. Cuando entró a mi consultorio, cargando a su hija de 2 meses, Isabel, percibí de inmediato la misma desconexión emocional que había observado en Esperanza antes del milagro. Carmen miraba a Isabel con una frialdad distante que revelaba una psicosis posparto en etapa inicial. Según mi formación tradicional en la UNAM, debería haberme enfocado exclusivamente en los síntomas clínicos, prescribir antipsicóticos adecuados y programar un seguimiento psiquiátrico estricto. Pero algo dentro de mí, transformado por la experiencia con San Miguel Arcángel, me llevó a hacer preguntas completamente distintas. Carmen, pregunté mirándola directamente a los ojos, cuénteme sobre su vida espiritual. ¿Tiene alguna práctica de fe que le dé fortaleza en momentos? Su reacción fue inmediata. Lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, mientras me confesaba que había crecido rezándole a San Miguel Arcángel, una tradición que aprendió de su abuela materna, pero que había abandonado durante los años universitarios. Doctor Gabriel, dijo con la voz, hace semanas que no puedo orar. Es como si una oscuridad hubiera tomado mi mente y me impidiera encontrar a Dios. Sus palabras reflejaban exactamente lo que vivió Esperanza, y en ese momento entendí que mi práctica médica se había expandido para incluir dimensiones espirituales que antes consideraba irrelevantes para un diagnóstico psiquiátrico. El doctor Carlos Mendoza notó de inmediato el cambio en neurología clínica durante nuestra reunión semanal. Gabriel, comentó frente a los demás psiquiatras, has desarrollado un enfoque terapéutico único que combina rigor científico con sensibilidad espiritual de una forma que nunca había visto. Tus pacientes no solo reportan mejoría en los síntomas, sino también la sensación de ser comprendidos como personas completas. Era justo el tipo de retroalimentación que confirmaba que mi transformación se estaba manifestando en resultados clínicos positivos. No había abandonado ningún protocolo basado en evidencia. Antipsicótico, ansiolítico y terapias cognitivo-conductuales seguían siendo pilares del tratamiento, pero había añadido una dimensión humana que reconocía la importancia de las prácticas espirituales en el proceso de sanación mental. Mi esposa, Carmen, fue quien más claramente puso en palabras la transformación que también ocurría en nuestra vida familiar. Gabriel, me dijo una mañana de domingo, después de la misa en la iglesia de San Miguel Arcángel de Guadalajara, ya no eres el mismo hombre con el que me casé. Sigues siendo un médico excelente, pero ahora también eres un ser humano que reconoce misterios más grandes que su propia comprensión. Eso hace que estés más presente con nosotros, más conectado espiritualmente, más capaz de encontrar sentido en las pequeñas experiencias sagradas de la vida cotidiana. Sus palabras me tocaron profundamente porque confirmaban que el cambio no se limitaba a lo profesional, estaba alcanzando todas las dimensiones de mi existencia como esposo, padre y ser humano confrontado con lo inexplicable. La enfermera jefe, Leticia González, hizo una observación durante nuestra reunión mensual que resumió el impacto de mi transformación en el hospital. Doctor Gabriel, desde aquel domingo extraordinario con la paciente Esperanza, usted ha cambiado no solo su forma de atender, sino también la atmósfera de todo el piso. Otros médicos están adoptando elementos de su enfoque,
preguntan por la vida espiritual de los pacientes, incluyen a las familias extendidas en el proceso de curación, respetan tradiciones culturales mexicanas que antes se descartaban como supersticiones. Es como si hubiera iniciado una revolución silenciosa en la manera de practicar la psiquiatría en este hospital. Fue reconfortante saber que mi evolución personal inspiraba a otros profesionales a ampliar sus propias perspectivas sobre los límites de la medicina. José y María, quienes llevaban a Esperanza a sus consultas de seguimiento mensuales, se convirtieron en testigos vivos de mi transformación profesional. Doctor Gabriel, me dijo José en una de esas visitas, ya no es solo el médico que curó a mi esposa. Ahora es un médico que entiende que la sanación a veces ocurre a través de fuerzas que trascienden los medicamentos. Eso nos hace confiar no solo en su competencia científica, sino también en su sabiduría humana. María, sosteniendo su medalla de San Miguel Arcángel, añadió: Doctor, usted ha aprendido que hay momentos en los que la medicina debe trabajar junto con la fe, no en contra de ella. Esa es una sabiduría que pocos médicos poseen. Sus palabras confirmaban que mi enfoque integrado no se percibía como un abandono de la ciencia, sino como un enriquecimiento de la práctica médica mediante la inclusión de dimensiones espirituales. El Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, construido por el ilustre obispo Antonio Alcalde y Barriga en 1787 y consagrado a la humanidad doliente, se había convertido no solo en mi lugar de trabajo, sino en un santuario donde aprendí que curar a las personas a veces requiere no solo medicamentos y protocolos, sino también humildad ante los misterios que trascienden nuestra comprensión de la mente humana. Sus muros centenarios, que han cuidado de generaciones durante casi 240 años, guardan ahora también la memoria de mi propia evolución como médico, que descubrió que la verdadera curación ocurre en la intersección entre el conocimiento científico y la reverencia ante lo sagrado inexplicable. Durante esas semanas de profunda transformación, ya no era solo el doctor Gabriel Hernández, psiquiatra formado en la UNAM, con 15 años de práctica rigurosamente científica. Era un médico que había aprendido que ser un verdadero sanador significa estar abierto no solo a lo que sabemos gracias a estudios controlados y protocolos estandarizados, sino también a lo que aún no logramos explicar sobre los misterios profundos de la experiencia humana. Un profesional que había descubierto que medicina y espiritualidad, cuando se integran con sabiduría y respeto, pueden abrir posibilidades de curación que trascienden las limitaciones de cualquier enfoque aislado. La medalla de San Miguel Arcángel que María trajo de su peregrinación al santuario de San Miguel del Milagro en Tlaxcala y que toqué durante el momento extraordinario de recuperación de Esperanza, se convirtió en un símbolo personal de mi camino de transformación. No como un abandono de la ciencia, sino como un reconocimiento humilde de que existen fuerzas en el universo que trascienden nuestra capacidad actual de comprensión médica, y que ser un buen médico tal vez signifique estar dispuesto a abrirse a esas posibilidades inexplicables que pueden tocar vidas de maneras milagrosas y transformadoras. 2 semanas después del acontecimiento extraordinario en la habitación 507 del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, empezaron a surgir relatos que me dejaban al mismo tiempo fascinado y desconcertado. La noticia sobre la recuperación súbita de Esperanza se había esparcido por los pasillos centenarios del hospital de una manera que yo no podía controlar ni explicar. Este hospital, construido por el ilustre obispo Fray Antonio Alcalde y Barriga en 1787 y consagrado por él a la humanidad doliente, había sido testigo de miles de casos extraordinarios a lo largo de sus casi 240 años de funcionamiento, pero pocas veces algo había causado tanto impacto entre el personal de salud y las familias de los pacientes. La doctora Elena Rodríguez, colega especializada en psicología perinatal, fue la primera en buscarme con un relato intrigante. Gabriel, me dijo durante nuestra reunión semanal, 3 de mis pacientes con depresión posparto me preguntaron específicamente por esa mujer que fue curada por San Miguel Arcángel. Una de ellas, Luisa Mendoza, contó que su suegra se enteró del caso a través de la red de oración de la parroquia de San Miguel Arcángel aquí en Guadalajara. Quiere saber si puede traer una medalla del santo a sus consultas. Era impresionante cómo la historia se había propagado por las redes informales de fe que conectan a las comunidades mexicanas, sobre todo considerando la devoción tan profundamente arraigada
a San Miguel Arcángel, que se remonta a las apariciones de 1631 en Tlaxcala. La enfermera jefe, Leticia González, me compartió algo aún más extraordinario durante una conversación en el pasillo. Doctor Gabriel, me dijo bajando la voz, hay familias que piden ser atendidas específicamente por usted. No solo pacientes con depresión posparto, también casos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo, incluso familias con adolescentes en crisis. Dicen que han escuchado que usted sabe tanto de medicina como de milagros. Sus palabras me hicieron entender que el cambio en mi manera de atender estaba siendo interpretado por la comunidad no como un abandono de la ciencia, sino como una integración sabia entre el conocimiento médico y la sensibilidad espiritual. José me buscó personalmente en el consultorio 3 semanas después del milagro para compartir algo que me conmovió profundamente. Doctor Gabriel, me dijo sosteniendo un sobre de papel manila, mi esposa ha recibido más de 20 cartas de personas que conocieron nuestra historia. Algunas son de Guadalajara, otras de ciudades cercanas, incluso del estado de Michoacán. Son madres que han pasado por depresión posparto y quieren agradecer por saber que existe esperanza, incluso cuando la medicina parece llegar a sus límites. Al abrir algunas de las cartas, encontré relatos conmovedores de mujeres que habían reunido fuerzas para buscar ayuda médica después de escuchar sobre esperanza, combinando tratamiento psiquiátrico con prácticas espirituales de sus tradiciones familiares. María Guadalupe Santos, paciente de 34 años a la que atendí un mes después del acontecimiento, fue un ejemplo perfecto de esta repercusión. Doctor Gabriel, me dijo en nuestra primera consulta, mi hermana me contó que usted es un médico que entiende que a veces la sanación viene de lugares que la ciencia no explica del todo. Estoy aquí porque confío en que me ayudará con medicamentos, pero también respetando mi fe. Traía consigo una pequeña imagen de San Miguel Arcángel, explicando que su abuela le había enseñado que el arcángel es especialmente poderoso para luchar contra las tinieblas de la mente. Era exactamente el tipo de integración entre ciencia y espiritualidad que mi experiencia con Esperanza me había enseñado a valorar. El doctor Carlos Mendoza notó un cambio no solo en mi práctica, sino también en el ambiente general del área de psiquiatría. Gabriel comentó en una reunión de equipo, desde aquel domingo extraordinario, otros médicos dicen que las familias parecen más esperanzadas, más dispuestas a colaborar con los tratamientos. Es como si la noticia de la recuperación de Esperanza hubiera creado una atmósfera de posibilidad que está beneficiando también a otros pacientes. Yo mismo había notado que otras familias aceptaban con mayor disposición los protocolos médicos cuando percibían que yo respetaba sus dimensiones espirituales, en lugar de descartarlas como superstición. El padre Miguel Santos, capellán del Hospital Civil de Guadalajara, fray Antonio Alcalde, me buscó personalmente 2 semanas después del milagro. Doctor Gabriel, me dijo con una sonrisa cálida, muchas familias comentan durante las misas sobre un médico que trabaja junto con Dios, en lugar de ignorar la fe de los pacientes. Esto está fortaleciendo su confianza, tanto en la medicina como en la oración. Es un puente hermoso entre ciencia y espiritualidad que beneficia a todos. Sus palabras confirmaban que mi transformación estaba siendo vista por la comunidad católica no como una contradicción a la fe, sino como un ejemplo de cómo los profesionales de salud pueden honrar tanto la competencia científica como la reverencia ante el misterio divino. La repercusión llegó incluso a mi propia familia de una forma inesperada. Mi esposa Carmen me contó un domingo por la mañana, Gabriel, nuestra hija Sofía llegó de la escuela diciendo que una compañera le contó que su papá es el médico que vio un milagro en el hospital. Las demás niñas se quedaron impresionadas y Sofía se sintió orgullosa de ti de una manera distinta, no solo por ser un buen médico, sino por ser alguien que reconoce misterios más grandes que nuestra comprensión. Era reconfortante saber que esta experiencia estaba influyendo positivamente, incluso en la manera en que mis propios hijos me veían como padre y profesional. María, la suegra de Esperanza, se convirtió en una especie de testigo informal de la experiencia. Durante una consulta de seguimiento me dijo, Doctor Gabriel, otras abuelas del barrio me buscan para preguntarme por usted. Quieren saber si es cierto que en Guadalajara hay un médico que no solo receta medicamentos, sino que también respeta nuestra fe en San Miguel Arcángel. Incluso me han pedido que les enseñe la oración especial que recé ese domingo. Me mostró un pequeño papel con una oración a San Miguel Arcángel que había aprendido de su propia abuela, basada en la tradición de las apariciones de 1631 en Tlaxcala. El doctor Roberto Guzmán,
director del Departamento de Psiquiatría, me llamó a una conversación privada un mes después del evento. Gabriel, me dijo con un gesto serio pero cordial, estoy recibiendo solicitudes de otros hospitales en Jalisco que quieren saber sobre tu enfoque integrado. Quieren entender cómo combinas el rigor científico con la sensibilidad cultural y espiritual. Esto está atrayendo atención positiva, no solo hacia ti, sino también hacia nuestra institución. Era sorprendente descubrir que mi transformación personal estaba siendo percibida como una innovación clínica con potencial para beneficiar a otros centros de salud. Lo que más me impresionaba era cómo la historia se había difundido especialmente entre las redes de devoción a San Miguel Arcángel en Guadalajara y ciudades cercanas. La tradición mexicana de veneración al arcángel, que se remonta a las apariciones de 1631, cuando prometió agua milagrosa para todas las enfermedades, había creado una red informal de familias que compartían no solo oraciones, sino también testimonios de intervenciones extraordinarias. Esperanza y su familia se habían convertido en parte de esa tradición viva, y yo, sin proponérmelo, me había ganado el reconocimiento como el médico que presenció la intervención de San Miguel. 3 meses después del milagro, recibí una carta formal de la diócesis de Guadalajara pidiéndome un testimonio por escrito de los hechos que presencié. Dr. Gabriel Hernández, decía la carta, su experiencia como médico que presenció una posible intervención espiritual puede ser valiosa para comprender mejor la relación entre ciencia y fe en el contexto de la sanación humana. ¿Sería posible concedernos una entrevista? Era una responsabilidad que no había previsto. Convertirme en un puente oficial entre la comunidad médica y la Iglesia Católica para hablar de la interacción entre medicina y espiritualidad. En esos meses posteriores al acontecimiento extraordinario en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, yo me había convertido no solo en el Dr. Gabriel Hernández, psiquiatra transformado por una experiencia inexplicable, sino también en una figura pública que representaba la posibilidad de integrar con sabiduría la competencia científica y la apertura a los misterios que trascienden nuestra comprensión médica actual. Era una responsabilidad que no había buscado, pero que aceptaba con humildad y gratitud por haber sido testigo de algo que cambió para siempre mi visión sobre los límites de la medicina y el poder transformador de lo sagrado en la experiencia humana. Antes de presenciar el milagro de San Miguel Arcángel en la habitación 507, yo era el doctor Gabriel Hernández, un psiquiatra que solo creía en la ciencia, separando de manera estricta la medicina de la espiritualidad, tratando a los pacientes como un conjunto de síntomas que había que medicar. Después de aquella luz dorada que llenó el hospital y de la voz de esperanza pronunciando «Mi hijo, mi Mateo», me convertí en un médico que honra tanto la evidencia como los misterios, que ve a cada paciente como un ser humano integral y que desarrolló el primer protocolo de psiquiatría culturalmente integrada de México, una metodología que demuestra científicamente cómo la medicina y la fe pueden trabajar juntas para crear posibilidades de sanación que trascienden cualquier enfoque aislado. Hoy, 7 años después de aquel domingo extraordinario, dirijo un programa nacional que ya ha beneficiado a más de 3,000 familias en 17 estados mexicanos. El Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, se ha convertido en centro de referencia internacional para la medicina integral, recibiendo médicos de toda América Latina que desean aprender cómo integrar la competencia científica con la sensibilidad espiritual. Esperanza trabaja ahora como consejera de otras madres con depresión posparto, compartiendo su experiencia de sanación. Mateo, hoy con 8 años, me pregunta a menudo sobre el día en que San Miguel Arcángel ayudó a mamá, una historia que se ha convertido en parte de la identidad familiar y que los conecta con lo sagrado. María, que sigue llevando en sus manos la medalla de San Miguel Arcángel del santuario de Tlaxcala, se ha convertido en consultora oficial de nuestro programa, enseñando a los médicos jóvenes que, a veces, Dios obra a través de la medicina y la medicina puede trabajar junto con Dios. José construyó una pequeña capilla dedicada a San Miguel Arcángel en su casa, donde las familias del barrio se reúnen para orar por sus seres queridos en tratamiento médico. Esa capilla se ha convertido en símbolo de una comunidad que ha aprendido que la fe y la ciencia, cuando se integran con sabiduría, generan esperanza incluso en las situaciones más desesperadas. La Cátedra de Medicina Integral San Miguel Arcángel, en la Universidad de Guadalajara, ya ha formado a 200 médicos que practican este enfoque revolucionario
en hospitales públicos de todo el país. Cada uno de ellos lleva consigo no solo conocimiento técnico, sino también reverencia ante los misterios que trascienden nuestra comprensión actual. Profesionales que saben que sanar a las personas a veces requiere no solo medicamentos, sino también humildad ante lo sagrado inexplicable que puede tocar vidas de formas milagrosas. El legado de aquella mañana de septiembre no fue únicamente la recuperación de una mujer con depresión posparto, sino la demostración viva de que existen fuerzas en el universo más grandes que nuestra capacidad de comprensión, fuerzas que pueden actuar a través de médicos humildes para restaurar no solo la salud mental, sino también la esperanza, la fe y la conexión con lo sagrado. San Miguel Arcángel, defensor contra las tinieblas espirituales, invocado por la tradición mexicana desde hace casi 400 años, sigue tocando vidas, no mediante apariciones dramáticas, sino a través de médicos, enfermeras, familias y comunidades que han aprendido que la verdadera sanación ocurre en la intersección entre ciencia y misterio, entre protocolos y oraciones, entre evidencias y milagro. Si esta historia tocó tu corazón, reflexiona sobre los momentos de tu vida en los que lo inexplicable se manifestó de formas que trascendieron tu entendimiento. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de esperanza, una madre que enfrenta depresión posparto, una familia lidiando con una enfermedad mental, un profesional de la salud cuestionando los límites de la medicina, comparte esta historia porque la esperanza, cuando se multiplica, se convierte en fuerza transformadora, capaz de alcanzar a quienes más lo necesitan. Y para más relatos como este, que muestran cómo lo sagrado sigue manifestándose en nuestra realidad cotidiana a través de personas humildes, dispuestas a dar testimonio de misterios más grandes que nuestra comprensión, suscríbete a nuestro canal y sé parte de una comunidad que cree que los milagros aún ocurren cuando la ciencia y la fe trabajan juntas para restaurar la dignidad integral del ser humano.